Buenas. Kahoot es un programa para jugar a hacer cuestionarios. A la izquierda de la pantalla digital aparecen las preguntas y en el teléfono móvil de cada alumno o alumna aparecen las opciones para clicar en la respuesta. En este caso, clicamos la respuesta y es correcta. El profesor en la pizarra digital dará la siguiente pregunta y se plantea la siguiente pregunta. Lo mismo, en la pantalla digital, en la pizarra, aparece la pregunta y el alumno en su teléfono móvil clica en la que cree que es la respuesta correcta. Y el teléfono móvil le va diciendo si es correcto o incorrecto. ¿Cómo se hacen los cuestionarios? En primer lugar, tenemos que ir a la página de kahoot.it. Y en esta página principal, aquí abajo, Get a Kahoot. Como en cualquier página web, tendremos que crearnos una cuenta gratuita. Rellenamos los campos habituales: soy profesor, nombre del instituto, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, lo de siempre, y creamos una cuenta. Iremos a este panel de control y aquí le decimos que queremos un nuevo Kahoot, es decir, un nuevo cuestionario. Hay tres opciones: cuestionario de preguntas, hacer un debate o hacer una encuesta. Vamos a elegir siempre preguntas y le damos el nombre a nuestro cuestionario. Y vamos rellenando pregunta a pregunta. En cada pregunta, veis aquí debajo, tenemos 4 posibles respuestas. Siempre una de las 4 tendremos que marcar como correcta. Y una vez que ya tenemos la pregunta y las respuestas, añadimos una cuestión más, aquí abajo. Segunda pregunta. Hacemos lo mismo. Veis que podemos ponerlo en cursiva, en negrita, o añadir símbolos raros e incluso poner una imagen para que nos quede más bonita la pregunta. Por ejemplo, si queremos decir partes de la célula y añadir un dibujo de la célula, sería clicar en examinar, buscar en nuestro ordenador dónde está esa foto y aquí lo mismo, 4 posibles respuestas. Siempre tendremos que marcar una como correcta. Si no, cuando decimos que queremos añadir una nueva pregunta, nos dirá no has marcado una opción como correcta. Marcamos y seguimos añadiendo preguntas. Así podemos hacer hasta un cuestionario de las preguntas que queramos. Bien, lo guardamos. ¿Es este el orden que quiero? ¡Ay, no! Esta segunda pregunta quiero ponerla a la primera. ¿Veis? Las podemos mover pinchando en la pregunta que es y arrastrándola hacia arriba o hacia abajo. Hecho. Decimos en qué lengua está. Si es público o privado, pondremos siempre público porque la opción privada es de pago. El nivel de dificultad, una pequeña descripción del cuestionario y salvamos los cambios. Si queremos que nuestro cuestionario quede bonito, le ponemos una foto de portada. Si no, decimos que ya está hecho. Y ahora sí, nuestro cuestionario estaría dentro de mi página personal de Kahoot, en My Kahoots. ¿Veis? Aquí lo hemos titulado Nombre. Desde aquí podríamos jugar. El profesor enciende el ordenador, va con su usuario y contraseña a la página de Kahoot, aquí tiene todos sus Kahoots y le damos al play. Cuando le damos al play, continuar, Kahoot nos va a dar un código. Este código, ese es el código que los alumnos tienen que introducir en su teléfono móvil. Aquí, cada alumno o alumna tiene su teléfono móvil, aquí tiene que introducir el código. Introduce el código y le pide un nombre. ¿Estás dentro?, le dice. Aquí aparecerán los nombres de todos los alumnos que vayan a jugar a este Kahoot, 22, 25, los que sean, y cuando estén ya todos, el profesor marcará empezar el juego. Este Kahoot, que se titula Nombre, solo tiene 2 preguntas. Se lanza la primera pregunta y los alumnos tienen que responder en su teléfono móvil. Así se juega Kahoot. ¿Para qué puede ser útil Kahoot? Además de para jugar en clase y divertirse, para ver cuáles han sido los resultados del cuestionario. Damos a resultados finales y lo podemos guardar directamente en nuestro Drive o descargar. Se abre un archivo Excel que nos dice, como veis aquí, en este caso solo había un alumno, pero aparecerían por filas los 22, 20, 25 alumnos. Nos diría
qué preguntas han respondido correctamente y cuáles incorrectamente. En rojo, las que ha respondido incorrectamente, en verde, las que ha respondido correctamente, y una serie de estadísticas. ¿Para qué puede ser útil esto? Para, antes de empezar un tema, saber los conocimientos previos de nuestros alumnos. Cuantas más respuestas rojas haya, más habrá que incidir en ese tema. ¿Para qué nos puede servir también hacer un Kahoot en clase? Para, una vez que hemos dado el tema, conocer con qué se han quedado de la explicación. Lo mismo, muchos cuadrados en rojo, no se han enterado de muchos cuadrados en verde, es que esa pregunta todos se la saben. E incluso los Kahoots no solo los puede hacer el profesor, sino que puede mandar a los alumnos que ellos mismos hagan sus propios Kahoots. Así, mientras está preparando el cuestionario, está repasando la materia. Y después, en clase, todos a la vez jugamos, repasamos y nos divertimos. Gracias por vuestra atención. Agur.